Bueno, entregamos la charla y el agradecimiento a que nos visiten. Nos gustan, bueno, el Zoom sale bien cuando podemos, el teléfono sale, pero la visita en el piso es otra cosa. Se trata de Pablo, es Pablo Melicchio, es psicólogo. Hola Pablo, bienvenido. Hola Raúl, ¿cómo estás? No, por favor, un gusto estar nuevamente con vos acá en el piso. Vamos a hurgar en nuestra cabeza a ver por dónde andamos. Y escritor, ¿antes escritor o en paralelo? ¿Cómo fue o mientras estudiabas? Yo creo que escritor después, escribo desde muy joven, pero pude publicar recién a los 39 años mi primer libro, así que primero psicólogo, después escritor, y ahora están articuladas ambas cuestiones, ¿no? Mira, en la UBA te recibiste. Sí. Bueno, después hablaremos de tus trabajos. ¿Cuál fue el trabajo que hiciste en cárceles con adolescentes? Bueno, fue justamente mi primer trabajo como psicólogo. Trabajé en el Instituto de Máxima Seguridad, Manuel Roca, que está en Capital. Ahí caen los menores de edad, entre 16 y 18, con una causa penal. Bueno, obviamente no pueden estar en cárceles de adultos, así que cumplen la primera etapa en estos institutos y después algunos pasan, de acuerdo a la condena, a cárceles de mayores, ¿no? Así que estuve 10 años en ese trabajo sumamente complejo de acompañar a los adolescentes privados de la libertad. De aquel tiempo al hoy, las sociedades cambian, ha cambiado la nuestra, o esos ámbitos siguen siendo iguales. Yo creo que esos ámbitos siguen siendo iguales porque es una falla del sistema de tantos jóvenes que terminan marginados. Para mí hay como una intencionalidad, ¿no? Me parece que es una cuestión de que no se les da la contención necesaria desde las raíces. Generalmente la respuesta muchas veces es que la justicia opera poniendo límites y encarcelando cuando esto debería ser un trabajo previo, desde la cuestión social y familiar. Sigue siendo igual. Lo que creo que también se va agravando muchas veces es que ahora, por ejemplo, hay mayor uso de sustancias tóxicas, hay adolescentes o que terminan presos o que terminan bajo efectos de sustancias tóxicas, que es otra forma de quedar por fuera del sistema social, ¿no? ¿Mauri? No, me imagino que las experiencias que... ¿Las sentías cuando dijo hoy las... realmente son bastante duras, ¿no? Porque uno no puede traspolar su condición humana al sufrimiento de chicos que, bueno, tal vez se han perdido porque no tuvieron la contención familiar en su casa, y vos de pronto te aparece la alternativa de qué manera lo puedo ayudar, ¿no? O sea, de qué manera puedo colaborar como para que salga de este sistema. Sí, agregaría que aparte de lo familiar, lo social, ¿no? Porque también es importante. A veces lo familiar falla, pero si está la estructura social que es contenedora, a veces algún adolescente tiene una estructuración que lo ayuda a resistir. En este caso falló la familia, falló la sociedad, falla el Estado, y la respuesta termina siendo la cárcel, la privación de la libertad. Y la recuperación es muy difícil. Y es mínima la recuperación, sí, es mínima. Sí, hay muchas estadísticas, yo ahora no tengo los números, pero yo creo que se retroalimenta, es un sistema que empieza a lo mejor a los 10, 12 años, en los institutos de niñas y niños, después pasan a los de adolescentes y muchos terminan en las cárceles de adultos, porque el sistema no contiene, no ayuda. Y sí, es muy grave, es muy crudo, y yo me enojo mucho cuando ahora la gente por la cuarentena dice estamos presos. Sí. No estamos presos, estamos resistiendo con una cuarentena que nos ayuda a cuidarnos y cuidar. No es tu casa la cárcel. No, claro, no estamos encarcelados, no estamos privados de la libertad, porque en definitiva siempre la libertad es condicionada, no podemos hacer lo que queremos, ¿no? Es decir, hay leyes sociales, hay un decreto presidencial, siempre va a haber alguna ley que condicione un poco nuestra libertad. Estar preso es perder la libertad realmente, ¿no? En el sentido que no podés salir. Acá podemos salir hasta cierto punto, determinados horarios. Los adultos mayores conviene que no salgan, bueno, después entraremos en ese tema, pero no estamos presos, ¿no? Es otra cosa esto. Pablo, vos tenés muchas consultas, me imagino que ahora, con este tema de la cuarentena, de gente que se siente aislada sin tener el COVID positivo.
no hay una estructura, digamos, que en el libro te diga, en un libro te puede decir, vos tenés que dar estas recomendaciones. ¿Cómo te manejás o cómo te manejás con tus pacientes o los nuevos que se incorporan como para bajarles la ansiedad, bajarles el pánico? ¿Cómo qué nuevas alternativas terapéuticas lograste vos ahora? Está muy bien lo que decís, porque no hay libro, porque esto es inédito, ¿no? Seguro. Estamos escribiendo ahora se está escribiendo la historia. Claro. Yo estoy sacando más tema para tu próximo. Pero yo le pasé a Raúl, escribí un artículo para Infobae, otro para Clarín, fui sacando muchos artículos un poco para ayudar a que la gente se ordene, y a la vez mientras voy escribiendo me voy ordenando yo, porque voy tratando de entender de qué se trata esto. Cuando hablas de los viejos de ese artículo, después lo hablamos. ¿Son tus viejos? Sí, sí. Bueno, después lo charlamos, por eso termina, porque en función de lo que pregunta Mauricio, quería redondear. Dale. Qué difícil es el no verse como nos vemos para una consulta de este tipo. A pesar de que alguien me dijo, oye, al principio me costó, alguien que se analiza, ¿sabes qué me acostumbré? No tengo que ir, no tengo que viajar, tengo poco tiempo, por ejemplo, eran las excusas que me daba, pero creo que no es lo mismo estar mirando a alguien a través de una pantalla. No, por eso. Con respecto a, para cerrar esto, yo decía que estamos aprendiendo todos, todas, experimentando ya a 90 días, ¿no? de cuarentena. Puedo decir que el mayor descontracturante, que digamos, todos tenemos unas estructuras que se rompieron, ¿no? Una rutina que teníamos que quedó devastada. El impacto fue muy complejo, entonces esa primera etapa fue de mucho desorden, de muchísimas consultas. Hoy un poco se fue calmando, pero ¿qué aparece? Por sobre todas las cosas, incertidumbre. Digamos, está en el pico de las consultas, es la incertidumbre. Y a partir de la incertidumbre, angustias y ansiedades. Angustias y ansiedades que tenemos todos normalmente, ¿no? Pero ahora suceden en el mismo día. Entonces hay personas que de golpe se despiertan angustiados, después se ponen hipermaníacos, ansiosos, al rato de vuelta angustiados. Es decir, creo que nuestro psiquismo, nuestra cabeza, todavía no puede amortiguar el efecto de esto, y tanto tiempo de cuarentena y tanta inestabilidad es lo que hace que se desordenen las personas, ¿no? Entonces ahí es donde viene la consulta. Claro, y vos, la orientación, digamos, me imagino que es particular de acuerdo a cada paciente. Sí, claro. O sea, no puedes dar una pauta general. No, si hay algo que es maravilloso de la psicología y el psicoanálisis es que todos y todas somos diferentes. Yo siempre digo, ojo, creo que es un ordenador pensar cómo estábamos antes de la cuarentena, ¿no? No podemos poner todo el foco en la cuarentena. Posiblemente alguien que tenía miedos antes de la cuarentena se pueden potenciar, aparecen mayores sensaciones de temor, de miedo, potenciados por la cuarentena. Si alguna persona tenía ataques de pánico, es posible que genere mayor cantidad de vivencias de ataques de pánico. Y así todo, ¿no? Es caso por caso. Sí hay algunos tips, ¿no? Sí. Todos nos tenemos que ordenar, entender cómo es esto, y a veces la palabra de un psicólogo, de un médico clínico, de un infectólogo, la gente necesita que los profesionales salgamos. Yo he ido a un montón de, así como estoy hoy acá, fui a un montón de canales o salí un montón de Skype, y es un esfuerzo, pero a mí me gusta porque tenemos que salir de los consultorios para orientar y ordenar un poco. Ahora, sin embargo, decís, es particular, la psiquis de cada uno es tan personal como uno mismo, está bien, pero hablaste de un abanico de angustias, de ganas de llorar, de bronca, que nos es común, te escuchamos y a todos nos pasa, ¿no? Sí. Hay una estadística, salió hace poco, justamente de donde yo me recibí, de la Universidad de Buenos Aires. La Facultad de Psicología hizo unas estadísticas muy interesantes donde aparece esto que hace un rato decía, la incertidumbre. Si bien, es inherente a la condición humana la incertidumbre, ¿qué certeza tenemos? Ninguna. Desde que nacemos y a medida que van pasando los días, la vida es muy incierta, pero cuando estábamos en enero, febrero, creo que ustedes dos, yo también teníamos un proyecto de vida, ¿no? Suponíamos cómo iba a ser el año. Entonces uno va armando en esta incertidumbre que es la vida, armás como a tu barco le pones una dirección. Y a veces llegás a la playa que te propusiste. Ahora el mar se revolvió demasiado, y no hay ganancia de pescador todavía en este mar revuelto. Y no sabemos a qué puerto llegamos. Exactamente. Entonces, porque hablamos la incertidumbre está, por sobre todas las cosas, atravesando todas las vidas. Hablamos de una nueva sociedad, pero nadie sabe cuál es. Claro. Sabemos que después que esto pase, va a ser otra historia. ¿Cuál? No sé. Claro, ¿sabes lo que pasa también? Que hay que aclarar a la gente
que los profesionales, los médicos, los académicos, los cientistas, tampoco pueden dar certezas, porque es un virus desconocido en cuanto a su forma, y de pronto por eso hay tanto dinamismo en los protocolos, por eso se cambia tanto, porque realmente ni nosotros sabemos, yo menos todavía, pero realmente los más experimentados, los que están haciendo los trabajos todavía, no saben qué puede pasar. Entonces, por eso la gente o los periodistas, pero ¿por qué pasa esto? Y realmente uno no le puede dar respuestas muy válidas. Claro, sí, sí. Entonces, eso también la gente lo tiene que entender y bajar. Y también los comunicadores sociales tienen mucho que ver en esto. Usaste la palabra incertidumbre muchas veces. Es eso, ¿no? Sí, sí, creo que es el motor del desorden de la vida de cada uno, de cada una. Todos estamos atravesados por esa incertidumbre. Hacía poco decía, hay un tema de Spinetta que dice mañana es mejor, y mañana no sabemos cómo va a ser. Hay que ponerle también un poco de positividad. Yo creo que podemos salir con grandes enseñanzas personales, familiares, sociales, que estamos interconectados, pero eso que no nos es una expresión necesitamos. de deseo, nada más. Sí, pero también creo que si nosotros que somos comunicadores, también decirle a la gente que detrás de esta incertidumbre también puede haber una construcción subjetiva, familiar y social interesante, ¿no? No necesariamente viene después de esto más caos. Quizás se empiecen a ordenar algunas cosas. También se muestra, con Mauricio acuñamos una frase que aparece en todas las miserias, ¿no? De políticos, periodistas, lo mejor y lo peor. No, pero si ponemos, claro, si estandarizás miserias, aparecen a la luz de en cualquier momento, las miserias y las mediocridades. Y las mediocridades, claro, pero como que están muy expuestas. Sí, está todo a la vista. Pero por eso, también en relación a esto pensaba, violencia de género. Bueno, hubo cerca de 40 femicidios ya. También creo que para una mujer víctima de violencia, estar conviviendo con el hombre violento, con el macho violento, también hubo muchos casos de violencia de género y de femicidios. Entonces, creo que también surge lo peor. Si alguien estaba mal o funcionaba mal, se potencia eso. Hubo más de lo que ya venía habiendo, que venían, por la posibilidad de contarlo, venían siendo muchos. Sí, sí. Pero ahora, no sé si te diste cuenta una cosa, que ahora que estamos en la pendiente, en la ladera subiendo la cantidad de casos y que tiene que haber, hay como una especie más de estabilidad en la gente que en las primeras etapas, como que de alguna manera se han acostumbrado, se han vehiculizado esos miedos, esas cosas, permanece esa incertidumbre, pero tal vez con cierta calma, ¿no? Bueno, porque me parece que la primera etapa, yo diría la mitad de esta cuarentena, la segunda renovación de la cuarentena, ya el impacto pasó, es decir, ya sabemos de qué se trata estar dentro, ya sabemos cómo organizar mínimamente una rutina. De cualquier modo, creo que hay gente que tiene, qué sé yo, una posición económica o habitacional compleja, entonces también es muy difícil. Creo que aquellos que tenemos trabajo todavía, una casa con alguna ventana y un plato de comida, la cuarentena se resiste más. Seguro. Por ahora, ¿no? Matías de Brasi, sí, un artista de la zona. Estamos hablando de los libros del escritor, de Pablo, de su especialidad. ¿Cuál fue el primero? ¿Destaca el primero? Sí, el que tenés justo ahí. Mirá. Ese es el primero. Y ese sucede en la cárcel de jóvenes, justo. Mirá, bueno, Letra en la sombra. Sí. ¿Se pueden adquirir todavía? Sí. Algunos ya no están en librerías porque tienen muchos años, pero si no están en Mercado Libre o en librerías de usados. Pero muchos están acá en las librerías de la zona o que se consiguen, sí. ¿Me decís cuál es esta experiencia que contaste en ese escrito cuando fuiste a ver a tus viejos? Porque pusimos en tema, nosotros hablando con Murgier y con tantos gerontólogos, el cuidado extremo con la persona adulta, los adultos mayores. Sí. ¿Qué edad tienen tus papás? Son adultos también. Sí, tienen arriba de 75. ¿Los fuiste a visitar? Sí, he ido ya en la cuarentena 3-4 veces. Tengo 3 hermanos más chicos, más o menos nos vamos repartiendo. Y varias veces que fui veía la incomodidad de mi padre, la distancia con mi mamá, no poder darles un beso, llevarles comida, cuidarlos, ¿no? Esto que como que la vida hace como un giro, y uno, no sé si devuelve, porque no es una devolución, pero hace un giro la vida y de pronto te ves cuidando a tus padres. Entonces llegué a casa y me estaba un poco angustiado, movilizado, y a mí me salva la escritura.
Obviamente que a veces lo hablo en familia, pero es el momento mío donde puedo poner en palabras, y produje ese texto que lo mandé en Diario Registrado, habitualmente publico, porque el de Infobae y Clarín eran más científicos. Este fue pura emocionalidad y generó en mucha gente también algo similar a lo que me pasó a mí. Mientras iba leyendo... ¿Dónde te pegó esa emoción? De vuelta en la incertidumbre, ¿no? Es dejarle a mis viejos las cosas, irme, cuándo voy a poder abrazarlos, cuándo vamos a poder volver a juntarnos a comer un asado, a jugar un truco, a todo eso que antes estaba y parecía natural. Yo siempre igual lo valoro, ¿no? Pero algo que uno tenía y que perdió. Que era parte de la vida, que era un no ritual, había ni que plantearlo. Claro, un ritual lindo de encuentro familiar y que de pronto ahora quedó castrado, ¿no? Y no sabemos cuándo se puede retomar eso. ¿Y cómo reaccionaron tus viejos, o sea, con 75 años o más, ante esta situación nueva, inédita, insólita? No, muy bien, bastante bien. Sí, la verdad que un poco después no son reaccionarios a la cuarentena, no. Porque viste que hay algunos que, a mí no me pueden, ¿no?, coartar o... No, ellos igual optaron por el cuidado. Tenían una vida bastante hogareña. Ajá. Igual cada tanto salíamos en familia a pescar, teníamos algunas, pero ellos tienen una vida bastante hogareña. Uh-huh. Pero bueno, sí, no poder ver a sus hijos, a sus nietos. Yo puse en mi voz y en la voz de mis padres en ese texto, me parece que lo que le está pasando a muchos hijos, muchos padres, muchos abuelos, que bueno, que es este tiempo signado por el distanciamiento y la necesidad de encontrarnos, que se hace cada vez un poco más fuerte, ¿no? Que tenemos más ganas de encontrarnos. En Diario Registrado, digo, por el poco tiempo que nos queda, lo podés buscar y leerlo, sí, y demás. Me dijiste algo de los adolescentes, me voy de un extremo al otro, porque tenés hijos adolescentes. Sí. ¿Se pueden contener o es un momento incontenible? Tocamos para mí hoy las dos poblaciones más vulnerables. Nuestros viejos, por la posibilidad real de contagio y muerte, por la vulnerabilidad física, por las patologías ya de bases que hay, y la otra población vulnerable es la adolescencia, porque los niños se quedan en la casa, están habituados, las niñas y los niños están en casa, se hacen carpitas, juegos. Los adolescentes es el tiempo de la conquista del mundo externo. Entonces hace 90 días que a los adolescentes se le cortó lo que es inherente a la etapa adolescente, que es la exogamia. Es muy complejo lo que le está pasando a los adolescentes. Yo tengo muchos pacientes adolescentes y mis hijos, los tres, 15, 18 y 21. Ah, bueno. Y bueno, lo que estamos haciendo, que yo un poco puse en un texto también que salió en Infobae, es jugar. Nosotros estamos jugando al truco todas las noches. Terminamos de cenar, armamos un truco familiar. Diálogo, explicación. Y después entender que van a tener reacciones, que se van a enojar, que vamos a veces a pelear un poco porque se tienen que separar de los papás dentro de la casa. ¿No le faltan sus pares? ¿No sienten que claro, está bien, es la familia? Sí, la interacción, ¿no? Con el tema, sí, digamos, con la virtualidad, con los juegos en red. Se conectan, sí, pero están impedidos de lo que define la adolescencia, que es simbólicamente matar a los padres. Sí, ahora tienen que convivir con esos padres. Y entonces es difícil. Que se quieren separar, ¿no? Y a veces se pueden separar si tener la posibilidad que en una casa donde hay una habitación un poco más lejos que la cocina, pero hay casas donde la habitación está al lado y no hay separación, y eso es muy complejo, ¿no? ¿Se lleva con acompañarlos solamente? Y poner palabras. Ajá. Sí, ejemplo, uno de mis hijos tuvo una reacción, en otro momento yo hubiese operado de una manera, y mi mujer también. Sí, y esperamos, entendimos que es producto de su necesidad de descarga. Pero vos sos psicólogo, podés entender, el otro se calienta y yo me caliento y te contesto mal. Pero para eso, estoy acá, para explicarte. Bueno, pero hay que entender esos tiempos. Sí, tenemos que entender los adultos, que los adolescentes van a reaccionar porque tienen que sacar esa tensión que tienen. Todos tenemos tensión, pero los adultos nos quedamos en casa, miramos la tele, tomamos un mate, estamos más habituados. Va a pasar, claro. Pero los adolescentes necesitan explotar, necesitan salir, necesitan ir a la plaza, necesitan correr, necesitan ir a bailar, la previa, nada de eso pueden. Entonces tienen guardado toda esa tensión que cada tanto la van a sacar de alguna manera más o menos violenta o no, ojalá que no, una reacción mínima es esperable y es necesaria. Me parece que vamos a tener una fiesta de fin de año realmente hermosa este año. Porque creo que hay una necesidad tanta de juntarnos, de tocarnos. Por eso
mucho cuidado ahora, el Día del Padre el domingo, feliz día a todos los papás, pero evitemos las reuniones, evitemos la interacción entre grupos distintos que pueden realmente provocar un daño mayor, ¿no? ¿Me decís cuánto tiempo nos queda para cerrar? Vamos a cerrar de acá aproximadamente. Tenemos tiempo, buenísimo. De todos los libros que está acá, el de Norita, que es Nora Cortiñas, una bandera de una lucha que con sus 90 años sigue siendo hoy, ¿se reedita? Ya está reeditado. Sí, salió el año pasado, se vendió todo y ahora acaba de reeditarse. Así que bueno, feliz porque circula la palabra de Norita, son una serie de encuentros que yo tuve con ella en su casa. ¿Querés contar en una línea? Llegamos bastante lejos ahora con la emisión del canal. ¿Quién fue Nora Cortiñas? Bueno, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Sí? En el año 77 desapareció de acá de la estación de Castelar, su hijo Gustavo Cortiñas. Sí, continúa desaparecido. Y justamente ella viene desde entonces, ya hace más de 40 años, en una lucha constante por la aparición de su hijo y la de los 30.000 desaparecidos. No terminó ahí, ni termina ahí su lucha, sino que también hoy es bandera de presencia y de intento de que otras injusticias se resuelvan. Ella estuvo acompañando a los médicos y a todo el personal y médicas y enfermeros y enfermeras del Hospital Posadas en la gestión de la presidencia anterior, que habían muchos despidos. Sí, la vimos movilizada. Por todos lados. Muy comprometida con lo social. Bueno, ha ido a Japón, donde mujeres víctimas de la trata, esclavas sexuales en la Segunda Guerra Mundial, hace poco empezaron a manifestar lo que les había pasado, así que viajó a Japón el año pasado. Es decir, es bandera de una lucha constante por los derechos humanos en general. ¿Sí? Vos decías, Mauricio, que esa lucha de ese hijo que no pudo despedir, que desapareció, sí, es la que la mantiene viva, ¿no? Obviamente. Yo creo que la imagen está permanentemente, es su motor de vida. Sí. Sí. Y de lucha por cosas realmente injusticias que se cometen a nivel de lo social. Sí, desde la injusticia y el crimen de la dictadura a hoy ella se va comprometiendo, y en donde hay una injusticia va a estar Norita, y esto que decía vos es interesante porque el último capítulo del libro es algo que ella enseña, es cómo transformar el dolor en lucha. Hay gente que el dolor lo lleva a desencadenar una enfermedad, ¿sí? Una depresión, a un suicidio, ¿no? En un grado extremo. Norita y las madres de Plaza de Mayo y también otras mujeres, otros hombres pueden hacer algo con el dolor, y me parece que yo quise como psicólogo entrar un poco en la cabeza de Norita para entender cómo se puede seguir después de una tragedia tan grande, ¿no? Y ella enseña eso. Hablaste del amor, tantas cosas se me ocurren, vas a tener que volverte, estamos casi volviéndote a invitar. No hay ningún problema. San Agustín, me llegó ayer un texto de San Agustín que me conmovió, no lo voy a repasar porque me voy a emocionar, pero decía: no estoy muerto, estoy en la habitación de al lado, no dejes de nombrarme, si siempre me recordaste, seguí sintiendo que estoy presente. Interesante, como digo, Borges decía que la verdadera muerte es el olvido, ¿no? Me parece que San Agustín dice: en la medida que me recuerden estoy. Norita lucha para que si se sigue nombrando a su hijo, no está desaparecido del todo, ¿no? Hay una aparición en esa lucha, ¿sí? Hasta que aparezca realmente su realidad. Y esto que decías vos de San Agustín, Borges decía esto, ¿no? La verdadera muerte no es la muerte física, sino el olvido. Mientras está en nuestra memoria, está al lado nuestro. Sí, claro, claro. ¿Sos optimista? Dijiste, como para ir buscando un mensaje, un corolario, un cierre a la charla de hoy nada más, frente a esto que pasa. Sí, digamos, terminaremos bien, seguramente con mucho dolor. Digo esto y alguien que está mirando y perdió a un familiar directo o al vecino o a un amigo, no hay dolor que lo calme. Claro, sí. Creo que justamente las pérdidas son muchas en el mundo. Ya en la Argentina tenemos cerca de 900 muertes. Esas muertes y los familiares de estos muertos son el precio más alto. Para el resto, quienes se contagiaron y se recuperen, y para nosotros, si tenemos la suerte de no enfermarnos, soy optimista, lo dije hace un rato cuando nos encontramos antes del programa. Creo que
yo estoy sintiendo como que la gente está entendiendo que estamos interconectados, que nos necesitamos, que nos tenemos que cuidar. Me parece que todo eso puede dejar un gran bagaje social, que es el sentido holístico de la vida, ¿no? De que no estamos solos, ¿eh? Somos un enjambre, somos un entretejido social, y si yo tiro un papelito en la alcantarilla y vos tirás otro, mañana se tapa. Uh-huh. Entonces creo que es cuidar el medio ambiente, que es determinante. Creo que esto es algo que, yo no sé, hay teorías conspirativas, yo no sé de dónde surgió el coronavirus, pero sí sé que puede ser un mensaje, si lo sabemos entender, como un SOS social y ambiental para repensarnos como subjetivamente, ¿no? Cada uno, y pensarnos socialmente. ¿De dónde salió el coronavirus? No lo voy a poner. No, y además pensar que la resiliencia no es un mito, sino es factible en todos nosotros. Sí, Norita es resiliente, ¿no? Claro. Si cada uno de nosotros, de nosotras, hacemos algo con el dolor, hacemos algo con la enfermedad, bueno, tenemos una ganancia, una experiencia de vida. Y no habrá alguien que esté mirando y dice, me está pidiendo mucho, déjame transitarlo, sí. Déjame llorar, ahora déjame sí. angustiarme, Sí, ¿no? Sí. Digo. No, yo también digo, está bien quejarse, está bien hay que hacer llorar. el duelo, ahora hay que hacer el duelo. Sí, transitar el duelo, el malestar, pero también entender que si yo me quedo en la queja, en el malestar, en el negativismo, bajan las defensas, ¿sí? Y si yo estoy negativo y me bajan las defensas y no me cuido, soy más proclive a enfermarme. Entonces, si hago gimnasia, si miro positivamente, si intento levantar las endorfinas, puedo luchar más contra el coronavirus, cualquier enfermedad o cualquier síntoma psicológico. Alguien dirá, che, no le preguntaron de la pareja, y bueno, todo explota, ¿no? Estando adentro. O a vos no te pasa porque lo manejas de otra manera. No, yo creo que padezco lo que padecen todos los hombres y todas las mujeres. Es decir, tengo una vida familiar, una economía familiar y las preocupaciones que estamos teniendo la mayoría. Creo que tengo la suerte de tener un recurso, de una experiencia de trabajo que me hace estar todo el tiempo en contacto con gente, con problemas, entenderme. Estoy en este juego de la humanidad que también me deja a mí mucho aprendizaje, pero tengo los sufrimientos. En mi caso, sigo sosteniendo una familia y tenemos una familia linda que sigue. Yo tengo 30 años de matrimonio, de pareja, y me parece que ¿Cuántos años tenés? Tengo 50, pero estoy de los 22 con mi mujer. Mirá. Así que son muchos años y 3 hijos, entonces creo que es un interesante también proyecto de vida, que hay que cuidarlo. Repetí las edades y los nombres, porque es el Día del Padre. Ah, sí, claro. Sí. Está bien. El más grande es Francisco, que tiene 21 años. Con ese te llevas músico, muy mal. Con ese te llevas muy mal. No. Es el más rebelde. Y ese que tiene que ir despegando, entonces... Francisco, después está Felipe, ajá, que tiene 18 años, que está estudiando antropología en la UBA. Ah, mira. También escritor, escribe una maravilla, increíble. Y Valentín, que tiene 15, que es un sol y que también un poco toma de los hermanos, está aprendiendo también. Y en casa estamos transitados por el arte y por la psicología, bueno, música, antropología. Mi mujer es fotógrafa, así que estamos tomados por lo artístico también. Así que feliz de poder estar en familia también, ¿no? Que una de las notas de Clarín, yo te la pasé creo, me llegó después de un programa salí en Crónica, un hombre que estaba en una pensión en Capital, dentro de un cuarto de 3x3, sin ventana, solo 60 y pico de años. Después que salí en Crónica me escribió, empecé a interactuar con él para darle una mano, y digo, bueno, y publiqué ese texto para que vea que siempre hay alguien que está en condiciones más adversas que nosotros, que muchos de nosotros. Uh-huh. Es decir, yo tenía una casa con ventanas, un fondo, una familia, un trabajo. ¿De qué me quejo? Me puedo quejar, no necesito quejarme, pero después tengo que reubicarme y decir, a ver, pensemos también en los otros que están pasando por situaciones complejas. Ramona, que murió en la Villa 31, cuánta gente sin agua, sin luz, sin comida. Bueno, abramos un poco la cabeza, ¿no? Ese señor que es compañero de ruta, quédate con el plano de Mauricio, tiene muchos hijos. ¿Me los nombrás? No. A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. Mariano, Marisa, Danila, Denise y Mauro. 5. Así que 5. Y hay una psicóloga. Hay una psicóloga, Danila,
que está trabajando también como él online para tratar de hacer algún tipo de terapia a sus pacientes. Así que, bueno, feliz día, padre. De todo, tengo de médicos, tengo de todo. Felicitaciones por esa familia. Gracias por venir. Un gusto, Raúl. Es un placer, de verdad. Dale, Vamos gracias. a volver por favor. a charlar y a hurgar. Nos quedó un montón. Sí, lo repetimos. Del amor no hablamos, por ejemplo. Dejamos no eso. No, dejamos a otra gente, pero vamos a hablar. No, me parece que es un tema, al pasar, ¿no? Hablaste de la pareja. Tenemos que trabajar, hay muchas crisis, yo estoy haciendo muchas consultas de mujeres y hombres en crisis porque se encontraban con sus parejas 24 horas y claro, aparecen cosas que estaban tapadas por el exceso de actividades. Mirá. Bueno, se llama Pablo Meliquio.